Dentro de la casuística OVNI, cada cual de nosotros tenemos historias personales, historias que tal vez nos han tocado escuchar, de algún caso, algún avistamiento, algún encuentro incluso cercano con entidades a lo mejor de otros mundos. Justamente ufológicamente hablando, en el capítulo de hoy se referirá a eso, a los casos jamás registrados, pero casos jamás registrados de manera particular, de manera personal. Aquellos casos que nos tocaron de alguna manera más cercana, que a lo mejor no los vimos en la televisión, no los vimos en grandes conferencias, pero sí muy cercanos, por ser de familiares, por ser de amigos o incluso propios, han calado bastante fuerte en nuestras historias personales. Casos que a veces quedan solamente en el círculo familiar, casos que pasan incluso como de alguna manera como historias familiares o anécdotas, pero que hoy vamos a revisar a fondo y en determinado momento podremos encontrarnos que son tan o más interesantes que casos que fueron renombrados de manera mundial. A eso es lo que apunta el capítulo nuevo de este Ufológicamente Hablando. Casos que tendrán un cariz mucho más cercano, casos que tal vez pasaron por el tiempo al olvido, pero que hoy vamos a rememorar junto a Yarriot. Soy Nolosí y estás en otro capítulo de Ufológicamente Hablando. Buenas tardes o muy buenas noches, mis queridos podcast escuchas. Estamos aquí comenzando un nuevo programa de Ufológicamente Hablando. Hoy día nos convoca lo que son los casos jamás registrados, estas historias familiares, historias de amigos, historias que de alguna manera nos han puesto en contacto con el fenómeno OVNI de una manera particular, cercana y familiar, obviamente. Son esos relatos que de alguna manera nos han acercado de manera romántica, si se quiere, al fenómeno desde el punto de vista de que son las clásicas historias que se cuentan en aquellas noches de verano, por ejemplo, cuando la familia está reunida y comienzan, digamos, a surgir este tipo de fenómeno o comienzan, digamos, a hablar acerca de este tipo de temáticas, ¿cierto? Y que en rigor, cuando nos damos cuenta, en la historia, digamos, familiares, yo creo que de muchos, ¿cierto? Han aparecido siempre este tipo de fenómenos. Cada ser humano hoy día tiene, digamos, este tipo de historia. Hoy día vamos a hablar sobre eso con mi querido Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? Muy bien, mi querido Yarriot, aquí estamos iniciando transmisiones nuevamente de otro capítulo de Ufológicamente Hablando, ya nuestro tercer capítulo, un capítulo que va a ser con otra mirada más personal, tal vez más familiar, incluso de amigos, de otros, de alguna manera estas historias, como bien decías tú, que uno llega a conocer, pero de manera mucho más cercana que lo que implica conocer casos que aparecen en los medios de comunicación, así que va a ser unos relatos bastante interesantes. Incluso, Yarriot, a la gente que nos está escuchando, bueno, primero que nada agradecerles las escuchas que nos siguen dando, sobre todo con esta nueva propuesta de Ufológicamente Hablando y también con los capítulos temáticos de Nave Nodriza, y los invitamos incluso también a que en la caja de comentarios puedan a lo mejor compartir alguna historia, ¿por qué no?, de esta mirada más particular de algún caso que ellos tengan más fresco en cuanto al ámbito familiar o incluso personal. Agradecer, por supuesto, todas las escuchas que hemos tenido, a la gente que se ha seguido uniendo desde otros países. Este año particularmente ha sido bastante interesante para nosotros porque hemos tenido muchos capítulos, muchas horas de transmisión y mucha gente que se ha ido uniendo con nuevos escuchas desde otros países que a lo mejor no eran los que teníamos tan como a la mano, que siempre nos apoyaron desde el principio, como lo es Chile, México, Argentina tal vez, y España, y otros lugares que entonces se han ido uniendo. Así que vaya desde ya el saludo a todos ellos. Y también permítanme entonces de recordar las redes sociales que son en Instagram, que son nave nodriza 1, perdón, y Twitter como @nave nodriza 1, y para que nos sigan escuchando y siguiendo nuestras redes sociales, mi querido Yarriot.
Exactamente, mi querido Nolosí. También mencionar uno de los países también que nos han apoyado desde el inicio, que es España, ¿cierto? No nos olvidemos de la península, la madre patria, por llamarlo de alguna forma, en donde nos han dado siempre un apoyo incondicional. Hemos tenido también grandes exponentes, digamos, de la ufología española, como el señor José Antonio Caravaca, que sin duda alguna nos ha apoyado y nos ha entregado esta maravillosa teoría, que es la teoría de la distorsión. Bueno, mi querido Nolosí, vamos a comenzar entonces con esta conversación, vamos a comenzar con el programa de hoy y nos vamos a introducir de a poco en lo que tiene que ver con esta temática, porque es una temática bastante particular, porque se mezcla, digamos, temáticas familiares, ¿cierto? La clásica historia de la tía, ¿cierto? Que vivió algún suceso, o no sé, pues en mi caso, mi propia madre también estuvo, digamos, un caso en donde en un paseo familiar vio. Bueno, eso lo vamos a estar comentando. Antes que se me olvide, mi querido Nolosí, bueno, comentarle a las personas, agradecerles también por las escuchas y también comentarles que no nos dejen de apoyar también aquellos que quieran colaborar económicamente a través de iVoox. Recuerden que a partir de €1 ustedes pueden colaborar. Así que, mi querido Nolosí, entramos en tierra derecha, comenzamos con nuestro programa del día de hoy. Exactamente, Yarrut, si me permites, entonces vamos a comenzar estos primeros relatos. Es curioso igual, porque son relatos que uno se va enterando bastante entrado el tiempo. Yo, de hecho, los relatos que te voy a compartir los tengo frescos en la memoria porque los he sabido hace poco, y no porque necesariamente fueran secretos familiares o temas tabú como tal, sino porque son de esas cosas que tal vez, bueno, en este caso a los testigos no les interesaba tanto el tema, como si fuera a uno que lo compartiría prácticamente con todo el mundo apenas conociera a esa persona. Entonces es como extraño esa forma primero en la que uno se entera de estos relatos, porque de alguna manera a lo mejor no se le da tanto el peso que uno sí le daría, siendo que es más adepto al tema ufológico. Y el tema que te quiero conversar es el tema de mis hermanos allá en Chile cuando eran pequeños. De hecho, me queda un poco como la duda un poco en el tema de los años. Parece que ni siquiera todavía yo había nacido, era muy muy chico. Me cuenta mi hermano mayor, de hecho, que en un momento determinado en una plaza o en un parque, digamos que estaba ahí muy cerca de la casa, él tiene el recuerdo, mi hermano mayor, que a mi hermano que está por encima mío, digamos el segundo de la familia, una luz brillante lo iluminó, así, tal cual. De hecho, así me lo contó, como nada. Fue como, a ver, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Me dijo, sí, que estaban ahí en los clásicos juegos de los niños, y en un momento determinado estaban con mi abuela. De hecho, mi abuela era la que los llevaba ahí al parque, a la plaza, y dice que lo iluminó directamente, y mi hermano, mi segundo hermano, que era más chico, le señaló el cielo y le dijo que había un objeto, o sea, señalándole como si fuera un objeto de donde venía ese resplandor. Al parecer rápidamente mi hermano mayor fue a buscar a mi abuela para mencionarle esta situación, que al parecer no tuvo como un desenlace así como muy espectacular, o sea, solamente fue como eso, o sea, un haz de luz que lo iluminó en cierto momento. Exacto. Y desapareció. Ahora, lo extraño de esta situación es que bueno, obviamente ya mi abuela no está acá con nosotros, entonces no tenemos forma de corroborar esa situación, ese tema, pero mi hermano menor no recuerda esa situación. No tiene ningún, de hecho, recuerdo. Pero increíble. Aquí estamos, obviamente. Sí, hay que descartar, obviamente, las historias que uno ha escuchado que parecen tener un toque de imaginación absoluta, ¿no? Que han sido inventadas y que uno ha escuchado. Aquí estamos descartando en este programa al menos ese tipo de situaciones. O sea, estamos yendo a relatos que tienen cierta consistencia, al menos por el emisor, la forma en la que se cuentan, los detalles, etcétera. Entonces, me llama la atención porque mi hermano lo cuenta con un realismo y con una angustia de alguna manera también de ver lo que, de recordar y de observar lo que observó en ese momento, porque pensaba que su hermano menor estaba en peligro, ¿sabes? Entonces, lo extraño es que mi hermano menor no tiene ningún recuerdo. No sé qué te parece a ti. Sí, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que me trae recuerdo un programa OVNI el programa OVNI de Televisión Nacional de Chile, cuando dos hermanas relatan el hecho de un encuentro que tuvieron en el patio del colegio, en donde al parecer solamente ellas veían el objeto, un objeto que había aterrizado, digamos, en el patio, y que había salido un ser vestido con una apariencia bastante particular, y solamente
entre las hermanas vieron ese tema. Al parecer, según lo que yo estoy entendiendo, como me estás explicando, digamos, esta historia, hay algo, hay algo que es bastante, digamos, de cierto. O sea, yo con decirte que yo tengo una situación bastante similar. Es la historia de yo y mi hermano viendo en el patio de la casa, también vemos un objeto, yo lo asumí como un sueño prácticamente. Lo raro de esto fue que el que se acordaba más, el que se acordaba que había sido real, era mi hermano menor, siendo que yo consideraba de que ese relato había sido un sueño. O sea, para mí había sido un sueño. O sea, yo sería, en este caso, tu otro hermano, en el sentido de que él no se acuerda, digamos, del tema de los detalles, o no se acuerda, digamos, de lo hecho, pero hay una parte que sí. Pues a mí, en mi caso, por ejemplo, para mí había sido un sueño ese tema. O sea, yo vi un objeto, ¿cierto?, que tenía la forma, que era metálico, de hecho yo muy de película, si se quiere, pero el tema está de que para mí había sido un sueño, que yo lo había visto junto con mi hermano. Tiempo después... A ti te tocó entonces ver el ovni más tecnológico, entonces. Más tecnológico, exactamente, de como dicen, de tuercas y tornillos, por así decirlo. De metal y todas esas cosas, porque de verdad que yo, para mí adentro, era de verdad que para mí había sido parte de un sueño. De hecho, el que se acuerda, se acordó en algún momento, y de hecho, eso es lo fantástico de la historia, que en realidad él fue el que me dice, oye, ¿te acuerdas cuando vimos esto? Y yo, pero para mí era un sueño, pues, o sea, lo raro acá es que sí, pues, claro, no puedes tener, digamos, dos personas no van a tener, digamos, la misma experiencia o lo mismo sueño, más allá de los relatos, obviamente, pero es un tema que me llamó bastante la atención, y me recuerda mucho a la historia que tú me estás comentando. O sea, este tema de alguna forma de dos niños, ¿cierto?, que de alguna están jugando y que son, no es atacado la palabra, pero tienen esta visión. Hay algo que pasa a lo mejor con las mentes en ese momento, a lo mejor se entra en un estado, en una chance de una oportunidad a lo mejor para que estas entidades se manifiesten. Sí, porque de hecho no es solo de eso, hablando de otros casos y otros relatos que uno ha escuchado ya de manera más masiva, no es la primera vez que se escucha de este tipo de situaciones donde parece que el entorno no ve el objeto, y sino ciertos involucrados, los involucrados directamente en el suceso. Yo de hecho recuerdo algún caso por ahí que he escuchado donde pontuve en una cancha de básquetbol, creo que era un juego, o de fútbol, no recuerdo bien en este caso, pero la persona como tal, que está en la gradería viendo al hijo jugar, y estaba llena la gradería viendo el partido de un par de escuelas que se enfrentaban. Vio la persona esta dice que ve hacia el cielo y ve un objeto, pero lo ve así, pero claramente, y dice que nadie más alrededor, oye, ella dice que lo apuntaba y gritaba, miren allá, y que nadie más lo veía. Entonces algo pasa ahí como con la interacción del sujeto con esa otra realidad, que no necesariamente que esté viendo una alucinación, sino que pareciera como que hay una especie como de trance o de realidad alterna, pareciera. Eso, un trance. Como, así suena. Exacto, suena como trance, ¿cierto? Que de alguna forma, claro, en el caso, por ejemplo, los dos casos relatados anteriormente, es como compartido, o sea, son los dos protagonistas. En mi caso, obviamente, yo, tal vez porque era mayor, lo interpreté como un sueño, pero para mi hermano, que era más pequeño, para él fue un hecho vivido. De hecho, yo le pedí que me resaltara o que me comentara, digamos, cómo se escucha, cómo estaba el entorno, dónde fue, en qué momento, y él relata exactamente lo que yo había soñado, y ese sueño para mí no fue algo que yo contase en algún momento y que él me lo repitiera, sino que él también lo tenía como algo como algo que había vivido. Es particular y es extraño como de alguna manera, como bien dices tú, suerte como de trance compartido, esta suerte de en la noche. Yo creo que por otra parte, porque esto puede ocurrir también a visión del día, ¿cierto? Pero yo tengo relatos de que ocurren, digamos, en la noche, mi abuela también y una tía, ponte tú, caminando, digamos, ahí por un recinto cerca de la playa, ahí por Cartagena, en un lugar que se llamaba Vista Hermosa. De hecho, cuando iban caminando a eso la noche, se estaban devolviendo hacia las casas, una luz potente y grande, dicen ellas, aparece y empieza a emerger entre medio de un bosque. Hay que recordar que esta localidad, o mejor dicho, esta suerte como de villa, se encontraba frente a un bosque. Aparece esta luz y luego toma una velocidad increíble y se lanza al mar. Ese fue como el relato. A mí, cuando me comentaron, y de hecho yo creo que ese es como el espíritu de la
de este programa o de este capítulo es lo fantástico que es el relato. O sea, viene de una persona que de alguna manera, bueno, mi abuela no era una mujer de ciencia ficción, digámoslo, mucho menos mi tía. De hecho, hasta el día de hoy mi tía tampoco es una mujer de ciencia ficción, pero como cuentan el fenómeno sorprende, o sea, digamos con toda la mecánica y toda la lógica que tiene un avistamiento. O sea, ellas ven una luz potente, de hecho me dice que es casi inmaterial, que sube y como que llega hasta las copas de los árboles y luego emprende un viaje pero a toda velocidad, un viaje como infinito. O sea, acá ya no estamos hablando a lo mejor de un reflejo, sino que estamos hablando de un objeto inmaterial, pero un objeto, ¿cierto? Claro. Y bueno, a mí cuando me lo comentaron, se va al mar, exactamente, se va hacia el mar. Yo en ese momento no tenía la concepción de lo que eran las bases submarinas. O sea, yo habrá tenido unos 10, 12 años aproximadamente, y me cuentan sobre este tema y para mí fue fantástico. O sea, fue como de alguna forma una experiencia que ganas de haberlo vivido. Bueno, ellas obviamente llegaron bastante asustadas. Yo recuerdo que llegaron asustadas a la casa y bueno, y fue un tema del día siguiente que empezaron a contar esto. Yo era pequeño y lo comentaron. Tuve la oportunidad de volver a preguntarle, volver a consultarle a esta tía sobre el fenómeno que había visto, y efectivamente sí, pues, o sea, los detalles son exactamente iguales, ¿cierto? Que es una luz que aparece de la nada, que aparece como entre medio de los bosques, que ilumina todo, que sube hasta a la altura de la copa de los árboles. Estamos hablando de árboles bastante grandes, y que después emprende este viaje infinito. Y esto lo volvimos a conversar, dado que en la quinta región, ¿cierto? Donde estábamos en algunas noches X, que fuimos, digamos, a parcela, ahora estoy hablando de otro lado, una parcela, aparece justamente una luz que tiene las mismas características, hace un zigzag y desaparece. A lo mejor la luz no era tan potente, porque eso fue lo que me dijo, no era tan grande, lo que vimos en Panquehue no era tan grande como lo que ella vio, digamos, en Cartagena, pero sí tenía la misma temas de consistencia, que era como plasma, por así llamarlo. Ahí tuvimos la suerte, porque por ahí parece que una ruta aérea, al parecer, ocurre que hay muchos aviones, y por suerte tuvimos la suerte de poder comparar, digamos, la altura. No estaba tan alto, a eso me refiero, que más Correcto. Arriba se veía, digamos, este parpadeo de los focos de los aviones. Es interesante esto último que relatas, porque a pesar de los años de la historia original, como la vivieron los personajes, en este caso tus familiares, la historia, el relato y las características y los detalles no cambian. O sea, queda como tan grabado que a pesar Exacto. de que la persona lo haya visto, no sé, tal vez en su juventud, en el caso de mi hermano en su niñez, en su temprana edad, o sea, le queda muy grabado. O sea, son hechos muy, de hecho a mí me impresiona, porque él era tal vez igual era muy chico y podía habérselo olvidado también, igual como se lo olvidó a mi otro hermano, pero mi otro hermano yo creo que era todavía mucho más chico, a lo mejor recién estaba caminando y todo eso. De hecho fue como curioso, porque traté yo de corroborar la historia primero con mi mamá, pero luego nos dimos cuenta que en realidad la otra protagonista había sido mi abuela. Bueno, protagonista entre comillas, porque ella no vio nada, estaba a distancia, pero el asunto es que ni siquiera no se acordaban bien exactamente con quién estaba, con quién lo había llevado a ese parque y toda esta historia. También me llama la atención que no es exactamente nuestra área ni nuestro tema acá en Nave Nodriza, ni en ufológicamente hablando, en lo que tratamos, es que estos relatos se asemejan mucho a las historias familiares que también existen en cada casa cuando se presenta algún tipo de fenómeno paranormal, ¿no? Algún tipo de avistamiento, a lo mejor de sentir una presencia, sentir un familiar Exacto, ya fallecido, exactamente. Incluso temas de duendes, ¿sabes? En cada incluso área de algún país se conocen con diferentes nombres, y me recordaba también mucho eso, porque también está plagado en la historia, como en el folclore tal vez más local y más arraigado en las historias familiares, también este tipo de apariciones, aunque claro, no compete al tema ufológico, pero en sí lo que lo podemos empalmar es en el tipo de comportamiento, que es un comportamiento que es bastante furtivo y que a veces ni siquiera se puede percibir por varias personas al mismo tiempo. Volvemos a esta temática, como a esta situación de alguna manera mental que se produce, donde pareciera que se para el tiempo, ¿no? Exacto, como que no hay nada más alrededor, y uno a lo mejor se puede guiar por ciertos aspectos, como podrían ser algún aroma que hubo en ese momento, algún sonido. De hecho, entonces las capacidades sensoriales o extrasensoriales que uno podría tener en determinado momento para reconocer estas situaciones que ocurren se hacen todavía más latentes. Quería mencionar eso. De hecho, hay algo que me llama la atención y que, bueno, voy a sacarlo de nuevo al baile, que una de las cosas que hablaba el libro de la teoría de la distorsión era justamente esas características que se daban en el entorno cuando iba a ocurrir un fenómeno
fenómeno, ya sea ovni o cualquier tipo de aparición, y que es que el silencio, o mejor dicho, como que las percepciones se apagan, por así llamarlo. Es decir, que, por ejemplo, donde hay ruido ya no existe, ya no hay, digamos, y se produce el fenómeno. Me pasó, digamos, de hecho, si me preguntas a mí en cuanto a mi relato, que del patio de la casa al menos, efectivamente yo siento que como que se pierden, digamos, ciertas nociones en cuanto a el ruido que había o era como que prácticamente que era yo y el objeto. Por ejemplo, si me preguntas también la luz que vi en Panquehue, también me pasó exactamente lo mismo, ¿cierto? Que de alguna forma es como que hay ciertas partes como de los sentidos, por así decirlo, o el ambiente. Hay todo un tema en donde de alguna manera como que se empieza a distorsionar el tiempo, por así decirlo. O aquellos aspectos que, no sé, en lugares donde hay a lo mejor mucho ruido, ya no hay ruido. Y ahí es donde se produce el fenómeno. Es bastante particular. De hecho, hay mucho de eso. Bueno, mi querido Nolosí, ahora que tú mencionas, digamos, este tema también de los fenómenos también, o las historias que se producen también en las familias, obviamente saliendo un poco de lo que es nuestro programa y de lo cual se trata. Yo también tengo un tío que es del campo, ¿cierto? Él hasta el día de hoy afirma que jugaba con duendes que tenían formas de conejo, y él jugaban con ellos y tenía como una práctica, una suerte como de amistad, y hasta el día de hoy él mantiene con una fe enorme ese relato. Bueno, son cosas y fenómenos que están, digamos, que existen en nuestra familia y que de alguna manera, bueno, ponen un poquito de sabor y un poquito de misterio a esta realidad que de repente se vuelve tediosa. Sigamos entonces, mi querido Nolosí, con las historias, con nuestro relato. Siguiendo con los relatos, ya te voy a compartir otro que tengo bastante fresco. De hecho, esto ocurrió el año pasado. Estamos hablando de mediados del año pasado. Nuevamente mi hermano mayor estaba, parece que con el don de tener esta posibilidad de encontrarse con cuestiones furtivas que no se pueden explicar. Esto fue bien impresionante porque de hecho me escribió rápidamente, me lo comentó en un audio de WhatsApp. Tú sabes que él vive en Alemania, hace mucho tiempo reside allá, y estaba en la casa de su actual pareja y estaba con su niño. Lo sacó ahí al parque un rato. Son áreas muy, muy amplias, áreas verdes muy, muy amplias, y de poco tránsito, digamos, ¿no? Entonces esto fue en la ciudad de Würzburg, que es una ciudad que corresponde a la región de Baviera. Estaba con él en una zona como en un valle, vamos a decirlo así. No estaba en la zona como más plana de todo ese inmenso parque del que me mandó alguna vez una fotografía, y me comenta que en un momento determinado, estando con el niño, bueno, un niño apenas de pocos meses, así que no tenemos otro testigo que no sea el adulto que era en ese momento. Me comenta que a lo lejos, a unos, no sé, no me dijo exactamente a cuántos metros, pero a lo lejos divisó lo que a él le parecía un pájaro. Entonces le dijo al niño que, hablando, le dijo: mira, voltea para que veas el pájaro que viene, que va a pasar aquí cerca, mira, alza la cabeza para que lo puedas ver. Y me dice, venía en línea recta, volando un pájaro. Esa era su forma de observarlo. Pero me dice que ya ha llegado el momento en donde puedo apreciar mejor el objeto, ya no el pájaro sino el objeto. Se dio cuenta que no habían alas. Podía ser un pájaro de todas maneras que venía en vuelo rasante, vamos a decirlo así, porque venía a muy pocos metros de altura. Él calcula unos 10, 15 metros, a lo mejor 10 creo que eran lo que me contaba, y en determinado momento se da cuenta que fue todo muy rápido. Me dice que cuando traté de sacar el celular no me dio tiempo de nada, de grabar absolutamente nada. Pero lo que estaba con el niño y trataba de descifrar qué era esa cuestión que estaba volando, se da cuenta que no tenía no emitía ningún ruido, no era un dron, no era un pájaro tampoco. Me dice que era un objeto negro. Me dice, imagínate que era como una bola de pool, ¿no? ¿Sí? Aplastada. Aplastada completamente, del tamaño de lo que vendría siendo una mesa para 4 o 5 personas, más o menos. Y me dice, absolutamente negro, oscuro. De hecho yo le pedí el dibujo y todo. Me dibujó, punto que lo que me dibujó fue una piedra. Era una piedra aplastada, así, más no circular, más bien como alargada, pero de un tamaño bastante considerable, y que pasó a menos, creo que de 10 metros de altura de la cabeza de ellos, prácticamente pasó por encima de ellos. Y me dice, si bien no venía así súper rápido, era un vuelo muy, muy rasante prácticamente, y con una dirección muy continua.
Me dice, yo lo vi por abajo, nunca le vi luces, nunca le escuché ruido, alas, nada en cuanto a esas características. Y entre que quedó anonadado y trató de reaccionar para sacar una foto, sacar el celular, y mientras sostenía al niño, todo esto, no le dio ningún chance de poder hacerlo. Y me dice que siguió en un vuelo rasante haciendo una especie de curva y perdiéndose atrás de unas montañas. Oye, increíble, ¿eh? O sea, yo creo que eso es prácticamente un encuentro cercano, estamos hablando, por la distancia de lo que vio el objeto, y estamos hablando de un objeto de observación diurna. Exacto, a plena luz del día, encontrarse con eso, verle los detalles, ¿cierto? Y aparte, bueno, tuvo una mala suerte de no contar con cámara a lo mejor, aunque hoy día sí tenemos los celulares. Pero yo creo que te encontráis con eso, ¿cierto? Primero, porque lo estás viendo desde el punto de vista de la lógica de que puede ser un ave o un dron, pero cuando ya sale totalmente la lógica, que no emite ruido, por ejemplo, que su superficie es lisa y no tiene, digamos, mayor característica que eso, sí, pues se vuelve bastante complejo el panorama, digamos, y bueno, y cuando ya reacciona, el tema ya se va, ¿cierto? O sea, ya desaparece. Exacto. O sea, ya no, un abrir y cerrar de ojos. Tal cual. Sí, es bastante interesante. Yo me acuerdo que me lo contaste. De hecho, yo en ese momento, bueno, obviamente las típicas preguntas, ¿cierto? Porque hoy día estamos en la época de los drones. O sea, el tema del dron hoy día es candidato óptimo para poder tener algún tipo de encuentro, en el sentido de que es un aparato que está, digamos, para toda la gente, por así llamarlo. O sea, está abierto para todo el público. El punto está en los detalles. Por ejemplo, el dron igual, dentro de todo, emite un sonido. O sea, si tú estás cerca de él o pasa arriba tuyo, tú lo vas a escuchar, digamos, el sonido de los rotomotores. O sea, ese tema de los motores. Yo, por ejemplo, he visto por acá cerca, desde donde yo resido, que suben un dron, y el dron efectivamente, no sé, puedo estar en una cuadra aproximadamente y puedo escuchar los motores. Menos de una cuadra puedo escuchar los motores. Si pasa arriba mío, con mayor razón. No deja de ser interesante, digamos, esa observación. Yo me acuerdo también, mi querido Nolosí, cuando hicimos la entrevista con Marcelo Moya, y él nos comentaba acerca de unos casos que ocurrieron por la quinta región también, en el camino entre Santiago y Valparaíso, en donde se hablaban de unos cilindros de colores, y que a mí me llamó la atención, porque de hecho eso, por la misma época, un familiar mío, obviamente mi madre, en ese momento ella vio, digamos, una luz que la siguieron durante todo el viaje, y tenían las mismas características. De hecho, ella me hablaba de que cuando miraba por la ventana veía este cilindro que iba cambiando de color, que iba pasando del amarillo al rojo, y así sucesivamente. Y cuando estuvimos esta entrevista con Marcelo Moya, y le consultamos sobre los casos como más emblemáticos, los casos que de alguna manera él encontraba más fidedignos, por así llamarlo, él mencionó justamente el caso, y fue exactamente en los mismos tiempos. Yo habré tenido unos 13 años aproximadamente, 13, 12 años, y en ese momento ella me cuenta acerca de este fenómeno, cómo habría ocurrido. Ahí sí, pues obviamente estamos hablando del 96, 95, 94, por ahí, claro. Obviamente en una etapa, un momento en donde efectivamente, al menos acá en Chile, el tema de las cámaras, las cámaras de video, si bien existían, no eran de tan fácil acceso, por así llamarlo. No como ahora, que hoy día claro, sí puedes activar el celular. También recuerdo, mi querido Nolosí, un caso de la mamá de un amigo que en algún momento nos comentó acerca de un viaje que hizo ella a la zona norte del país, y que justamente en parte de la carretera, yo obviamente en ese momento no era muy interesado en el tema OVNI, o no lo había estudiado, no le hice las preguntas, digamos, de rigor en cuanto a temas de ubicación, dónde habrá sido, pero sí fue un viaje hacia el norte, ponte tú. En esa oportunidad me habla también de una luz en el desierto, una luz grande, brillante, que el chofer del bus, ¿cierto? Se asusta, y muchos de los pasajeros que estaban en ese momento deciden bajar a ver el fenómeno. Dice que ellos se bajaron del bus, justamente vieron cómo evolucionó, digamos, esta luz, hasta que después se pierde y desaparece. Bueno, yo obviamente después de mucho tiempo uno va conociendo distintos casos, sobre todo este caso del que hablamos en algún momento, el tema del caso de Pampa Soledad, ¿cierto? Son temas que son factibles. O sea, este tema de que se encuentran, digamos, en medio de la nada. En este caso, el medio de la nada sería el desierto, ¿cierto? Nos encontramos, digamos, con este tipo de fenómenos que son mucho más plausibles de hacer, o de aparecer, mejor dicho.
son casos que de alguna forma están en el ideario colectivo, casos que ocurren, que aparecen de la noche a la mañana y que no se tienen registro, no se tienen, digamos, nada, solamente queda en el ir y venir, y de alguna manera también alimentan un poco lo que es la fantasía y el amor hasta el fenómeno ovni. Claro, queda de pronto en el anecdotario familiar o entre vecinos, qué sé yo, conocidos, pero no resalta más allá, porque hay que pensar que hay muchos casos que no, por el mismo miedo que la gente tiene a mencionarlo, por el estatus tal vez social que estas personas ocupen, qué sé yo, en su trabajo, que puedan señalarlos como para pasar algún tipo de ridículo, algún tipo de señalización que les juegue en contra, prefieren no hacerlo, ¿no? Hay gente que incluso le da esta connotación incluso hasta diabólica, como lo hemos visto en otros capítulos que hemos mencionado. O de malos augurios de repente. De hecho, tengo una historia al respecto. Hace poco yo creo, con este tema de la pandemia estoy un poquito perdido en la concepción del tiempo, pero yo creo que debe haber sido a comienzo de año, en donde efectivamente, hablando de temas de ovni, una compañera de trabajo me relata un hecho de unos primos, unos tíos que fueron acosados por unas luces, ¿cierto?, en un camino X por el norte también del país, y ellos habían asumido esta suerte como de acoso de estas luces como algo medio demoníaco, por así decirlo. ¿En qué sentido? No se habló nunca, pues después con la familia nunca más habló del tema. ¿Y por qué no empezaron a hablar de tema? Porque resulta que muchas de las personas que estaban en ese vehículo en ese momento, ponte tú, eran 5 personas, 2 de ellos fallecieron. Por ende, eso alimentó mucho más, digamos, este tema, y me acordó mucho la relación que se puede hacer, digamos, con el Achimayén, que fue un capítulo que nosotros tuvimos en Nave Nodriza, en donde de alguna manera igual se le da una connotación media mística de malos augurios, ¿cierto? O de buenos augurios, ¿cierto? Dependiendo de cuál era el origen, pero en este caso le dieron esa connotación. De hecho, me acordaste de ese tema porque fue un tema que hablé hace muy poco, yo diría como a comienzos de año aproximadamente, en donde me contaron efectivamente el caso, y que hasta cierto punto ella misma veía el tema como con respeto, así como, no, es que igual yo le tengo como medio miedo a ese tema, porque resulta que unos parientes tuvieron este tema, que fueron acosados con unas luces que lo iluminaron todo, y que ellos después, cuando llegaron, nunca más hablaron del tema, lo contaron 1 o 2 veces, y las personas que quedan vivas de ese momento como que lo guardan porque les da como miedo, por así decirlo, por lo vivido en ese momento. No hay poca gente que le huye un poco al tema justamente por eso, ¿no? Hay gente que dice, a mí me daría miedo tener un avistamiento siquiera, ¿no? De lo que uno añoraría o anhelaría ver una cosa así. Hay gente que realmente tiene miedo. Yo creo que, bueno, respecto a los primeros casos que tú me mencionabas ahora y el que te mencionaba yo directamente, no hay que descartar también que pueden haber de pronto algunos tipos de confusiones con algunos aparatos militares. Recordemos que también hay mucho secreto respecto a la tecnología militar de cada país, y que los drones, si bien ahora son más populares, existen desde hace bastantes años o décadas atrás. Obviamente han ido mejorando, han ido haciendo cada vez menos ruidosos, más pequeños. Exacto. Pero bueno, siempre está el tema del menos ruidoso, pero también el motor igual influye, ¿no? Tal vez el tema de las luces, yo creo que es el gran problema del tema de la confusión y obviamente el tipo de movimiento que pueden ejercer estos, aunque finalmente también los drones tienen un cierto rango de área de acción, o sea, no pueden ir tan lejos, no abarcan tanto, y los tipos de movimientos también tienen un cierto margen de movimiento que los hace hacer un aparato, un artefacto, digamos, que se puede reconocer hasta cierto punto. Así que por ese lado podríamos pensar vez a veces se podría confundir con algún aparato tecnológico. Pero a rato igual hay historias, por ejemplo, no sé, pues yo estoy hablando de esto, ocurrió que por el tema de los tiempos como que no me coincide mucho. Por ejemplo, historias que ocurrieron en la década de los 80, de los 90, ¿cierto? Que se han mantenido, digamos, durante el tiempo, y que a lo mejor por el impacto que ocasionaron, por lo magnífico que fue, a lo mejor sí es digno como de contar, por así decirlo, ¿cierto? Hay casos también en donde me ha tocado conversar, digamos, con personas y hablan de casos 100% como de abducción, pero obviamente le dan una connotación de temáticas relacionadas pueden ser estas parálisis del sueño, o al menos esa es la conclusión que uno saca. Pero después ellos igual dicen, bueno, pero que también sentí una presencia, también sentí, digamos, presencias, digamos, o voces, y las personas que se quedan paralizadas, digamos, en la cama. También tengo el caso de donde un muchacho está en un balneario muy popular, ponte tú, en el Quisco, y que también se acuerda haber visto una luz, y después de eso desaparece la luz, pero él tampoco se acuerda cuánto tiempo
pasó, o sea, tuvo un missing time, que en el acto ellos no lo explican, pero bueno, uno que tiene el concepto dice, oye, pero tú viviste un missing time, tiempo perdido. Casos que de alguna forma vas escuchando a través del tiempo y la gente, son casos bastante espectaculares, o sea, en donde la gente tiene estas observaciones y de repente efectivamente quedan en el ideario de la familia, queda en el imaginario de la familia, pero tienen un trasfondo espectacular y por eso mismo también se sigue traspasando, se van contando, se van de alguna manera, se mantienen, digamos, como historias familiares, por así llamarlo. Hay bastantes casos interesantes, Yarriot, y avanzando con los relatos, te quiero compartir un último relato del que también tengo conocimiento, que es de una persona muy importante para mí acá en México, que conozco y que ha compartido conmigo por muchos años. Y este relato lo quise dejar al final también porque me parece también interesante desde la perspectiva del objeto, ¿no? De lo que observó precisamente esta persona, que en su niñez, estamos hablando cuando estaba en la primaria o en la educación básica, como se conoce en Chile, muy muy niña todavía, en un momento lo que es el recreo, el descanso de las clases, esta persona sale al patio. Todavía no habían tantos niños en ese momento de otros cursos, digamos así, que habían salido a ese momento a descansar, y me dice que en un momento sube la mirada, como casi como premonitoriamente, como si supiera que algo la estaba observando prácticamente, y ve una esfera plateada, una esfera plateada que estaba completamente quieta. Se veía muy muy lejos en el horizonte, pero sí podía ver con definición al menos que era plateada y que reflejaba la luz del sol. Estamos hablando de la tarde, de un día de semana, con un cielo completamente abierto, me cuenta, ¿no? Un cielo completamente despejado. En ese momento esta persona me dice que, un poco recordando los primeros casos que narramos en este capítulo ufológicamente hablando, es que volteó a buscar alguna otra mirada cómplice, digamos, que le dijera, oye, yo también estoy viendo esto. Exacto. O estamos viendo los dos las mismas cosas. Trató de hablarle a las profesoras, no hubo caso, los niños estaban en otra cosa, jugando, corriendo. Entonces ella lo único que hizo fue quedarse paralizada y seguir observando, ni siquiera gritar, ni apuntar, absolutamente nada, solo seguir observando para en determinado momento, después de, me dice que fue un minuto, ella calcula, a lo mejor pudo haber sido incluso menos, me dice que el objeto hace un par de movimientos hacia el horizonte, de lado a lado, como en tipo péndulo, y de repente se va a una velocidad que la describe como la velocidad de la luz. Me dice, a velocidad de la luz, o a velocidad del rayo, como se dice de manera coloquial, sale este objeto completamente disparado y se pierde en el horizonte. Wow, excelente. Dice, relato. Quedé completamente anonadada, o sea, no supe qué hacer, ni qué decir, que lo que había visto, y de hecho se lo guardó por mucho tiempo antes de contársela a sus papás. En este caso, al finalmente no lo conversó en la escuela ni nada, pero me parece interesante sobre todo porque volvemos al objetivo de que parece que estás viendo un ovni como el de tuerca y tornillo, ¿no? El clásico ovni más sesentero, por decirlo así, aunque aquí estamos hablando tal vez más o menos, sí, podría ser más o menos, yo creo que de esa época, o un poquito más atrás tal vez. Lo interesante, Yarriot, con esta situación es que volvemos a esta suerte de contacto entre el objeto y la persona. Exacto. Y a lo que menciona un poco el doctor Berlanda, ¿te acuerdas? Con estos estados como alterados de conciencia de los que él menciona, que parece que hay una relación donde volvemos a este concepto, el tiempo se para, como que no hay nada más. De hecho, como que esta persona dejó de escuchar prácticamente el griterío que había alrededor entorno, con los compañeros. Se pierde como contacto con la realidad, por así decirlo. Exacto. Y tenía, las características de un objeto sólido, en este caso, al menos. Exacto, sí. No emitía luces ni nada de eso, pero sí podía ver los bordes definidos, al menos. O sea, era como un plato, sí, directamente en el dibujo también que yo logré ahí observar, al menos del recuerdo que la persona tiene. Es prácticamente como un plato y esfera, vamos a decirlo así. Y entonces la interacción que sucede en ese momento, porque me dice sin más, o sea, yo salí y lo vi. Es como que estaba estacionado ahí esperándome o esperando algo. Y bueno, podemos decir, ¿por qué no lo vio nadie más? Bueno, básicamente eran niños los que estaban ahí, pero ningún adulto o nadie más que interactuara en esa situación. Me llama bastante la atención y como que corrobora toda esta interacción que sucede de manera mental también, al menos con lo que sucede en ese momento, como
como volvemos a decir, se paraliza el tiempo. Recordemos que finalmente los ovnis existen, pero no sabemos exactamente qué son. Y el tipo de movimiento, al menos, sobre todo de la forma en la que se fue, porque hasta ese punto uno podría especular con varias hipótesis, pero la forma en la que describe cómo se alejó, cómo desapareció prácticamente el objeto de su vista, es una forma y un movimiento que no conocemos, los seres humanos no conocemos de manera física, que nada ni un artefacto hecho por el hombre lo puede hacer. Así es, mi querido Nolosí. Bueno, sin duda alguna, este tipo de historia, estas historias que hemos escuchado a través del tiempo, a través de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, de alguna forma han ayudado a mantener también nuestras creencias en el fenómeno OVNI y la han fortalecido, ¿cierto? Está este rasgo de misterio, este rasgo de lo desconocido. A medida que uno va creciendo, va alimentándose con distinta literatura, va aprendiendo, va viendo fenómenos, posibles consecuencias, causas, pero sin embargo queda eso y esa riqueza que de alguna manera, una riqueza como emocional, si se quiere, y que tiene que ver con que son las personas a las cuales tú día a día confías, vives, y que te cuentan, digamos, esto en función también como dentro de sus secretos o dentro de su historia, por así llamarlo. Yo creo que ese es el principal valor de este tipo de historia, el principal valor también de este capítulo que hicimos el día de hoy, porque apunta principalmente a rescatar esos relatos, esas visiones que de alguna manera se hicieron presentes en seres importantes para nosotros y que de alguna manera, lo compartieron, ¿cierto? Un pedazo de su historia, un pedazo muy importante, y lo compartieron con nosotros y de alguna manera fueron alimentando también lo que hoy día, ya hacia el futuro, estamos haciendo, que este programa de Nave Nodriza. Sin duda alguna, este capítulo también tiene que ver con ese lazo como de intimidad entre la ufología, ¿cierto?, la familia y el observante en este caso, o el investigador. Exacto, y tener también en cuenta que es un fenómeno que convive con nosotros a diario, de alguna manera. Tal vez a veces falta solamente hacer las preguntas correctas en los momentos indicados para empezar a conocer que estos temas están más cerca, estos relatos al menos están más cerca en el ambiente familiar de lo que uno cree, y que, como decimos, abarca todo el reino de lo psíquico y de lo físico y de lo que no alcanzamos a comprender, porque finalmente estamos en nuestra lógica del tiempo lineal como lo percibimos como seres humanos, y también con la lógica de lo que nuestros sentidos alcanzan a entender y comprender, y muchas veces estas situaciones se presentan o aparecen cuando de alguna manera también tal vez podemos conectarnos con todos esos sentidos o sacarle el 100% del rendimiento, y encontrarnos con historias tan increíbles o tan fascinantes como las que hemos descrito hoy aquí en Ufológicamente Hablando junto a Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, queridos podcast escuchas, nos estamos despidiendo ya, estamos ya finalizando, llegando ya al final de nuestro programa. Agradecerles a todos por la sintonía, que nos sigan apoyando, recuerden dar like, aquellos que nos escuchan en Spotify, que nos sigan también en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter. La idea es que sigamos creciendo, que sigamos, digamos, haciendo historia con esta nave, la nave que hacemos todos, Nave Nodriza. Señores, yo por mi parte me despido, nos vemos en un próximo programa. Recuerden que el próximo programa va a ser temático, un programa que que estamos ya trabajando en un programa muy interesante que yo estoy sin duda alguna les va a gustar bastante. Así que con Nolosí nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Nave Nodriza. Les agradecemos nuevamente, repito las palabras, agradezco mucho que nos sintonicen y que nos sigan apoyando en este gran proyecto que es la nave de todos, Nave Nodriza. Ufológicamente Hablando, que es este capítulo quisimos compartir, digamos, una visión un poquito más personal. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición. Nos vemos. Que estén muy bien.